Esto es Existo, luego pienso, un podcast sobre la vida, los pensamientos y las crisis de estar en tus 20s. No estamos seguros de lo que hacemos, pero la experiencia nos muestra el camino. ¿Qué onda? Bienvenidos a Existo, luego pienso, capítulo 19. El día de hoy Chen no se puede unir a nosotros porque está un poco enferma. Entonces me tocará hacer este capítulo yo solo, pero eso no significa que vine preparado. Tengo que confesar que normalmente Chen es la que hace la preparación de todas las cosas que vamos a hablar. O sea, yo le doy las ideas y Chen las aterriza. Entonces esta vez tuve que aterrizar yo solito mis ideas. Espero que se entiendan, espero que les guste el tema del que vamos a hablar hoy, que es mi crisis de los 20. Hace poquito les preguntamos en redes sociales cuál era su crisis de los 20 y para mí esta es mi crisis de los 20. Así que básicamente voy a empezar con una pequeña anécdota. El otro día hace un año, estaba platicando con un querido amigo mío, Sergio, si estás viendo esto, un saludo, y me contó que tenía esta gran idea para un video de YouTube, que no la voy a contar porque eso sería spoilear un poquito su idea, pero revuelve un poco alrededor del entretenimiento, las historias, el contenido que vemos día con día y por qué lo vemos. Básicamente esa es su idea. Y se unía mucho a una crisis que yo tuve durante toda la carrera. Como contexto, yo estudié comunicación, entonces como que me obsesioné desde un principio, porque cuando yo entré a estudiar comunicación era como mucho pensar en que quería dedicarme a la producción y que quería dedicarme a hacer cine y todo este tipo de cosas, pero cuando entré a la carrera me di cuenta que comunicación no solo involucra el cine y de repente comunicación interna y cosas como más godines y cosas así, sino que en realidad es todo un proceso psicológico que es parte intrínseca de nuestro funcionamiento humano. Entonces, eso me llevó a obsesionarme un poco con la psicología que hay detrás de las cosas que consumimos en las redes sociales. Y eso obviamente creció más con la pandemia, porque nunca antes en mi vida me había forzado a estar tanto tiempo detrás de una pantalla. Y al parecer hoy en día sigo haciendo lo mismo. Pero justamente siempre he tenido esta idea de que las cosas que consumimos, ergo contenido, historias, todo eso, afectan la forma en que nosotros vemos el mundo. Y todo empieza, o sea, podría decirte que desde que soy niño me han gustado mucho las historias, me han gustado mucho las películas. Soy capaz de ver la misma película 20 veces seguidas porque me gusta diseccionar todas las cosas que hay detrás de una narrativa. Creo que eso es lo que me acercó muchísimo al cine y eso es lo que me sigue llevando a querer dedicarme a eso. Pero justamente, después de estudiar comunicación, me di cuenta que no solo es como la magia de hacer cine, sino es como lo que hay detrás de las historias que consumimos. Y hoy en día es muchísimo más importante eso que simplemente el estar pegado atrás de tu celular consumiendo contenido sin sentido. Y eso es algo que a mí me pasa, eso es algo con lo que yo lucho demasiado. Sí, puedo confesar que aunque tengo cierto control sobre mi consumo de redes sociales, hay días donde se me va de la mano. Y esos días son donde entra esta crisis de que a veces las cosas que yo consumo afectan la forma en la que yo veo el mundo. Entonces, básicamente, todo empieza con una clase de historia de los medios, donde explican que los medios sí pueden ser un poquito movidos por la masa, en el sentido de pueden ser movidos por las tendencias que genera la gente, sobre todo más con las redes sociales, pero también pero también funciona a la inversa. Y a eso me refiero totalmente con que... Pero también funciona a la inversa y me refiero a eso con que pues realmente también los medios modifican la forma en la que nosotros pensamos. Y es muy loco porque te lo imaginas como que somos un individuo, somos una personita que tiene sus propias ideas, sus propias convicciones, su integridad y se enfrenta a estas máquinas que tienen años de investigación detrás, que entienden perfectamente cómo funciona nuestra psicología y que se esfuerzan por mantener nuestra atención ahí. Para más referencia, les recomendaría mucho ver The Social Dilemma. Creo que ha salido mucho en este podcast ese tema con Chen. Y realmente The Social Dilemma a mí me cambió mucho la forma en la que yo consumo redes sociales y en la que yo consumo contenido en general. Contenido significando películas, libros incluso, artículos, todo eso. Y es básicamente pensar que las cosas que nosotros consumimos, al estar dirigidas por un algoritmo, tienes que tener mucho cuidado de cómo entrenas ese algoritmo. Porque si permites que el algoritmo te vaya guiando y te vaya como encapsulando en una de estas cajas, obviamente cada vez va a ser más difícil salir de ahí. Entonces, si ya hablamos de que los medios modifican la forma en la que nosotros vemos al mundo,
Eso nosotros en comunicación le llamamos un marco de referencia. Un marco de referencia son como la especie de lentes a través de los cuales vemos la realidad. Y eso es muy interesante porque los lentes solían ser bastante uniformes. O sea, si lo piensas en los 70s, 80s, incluso 90s, cuando todavía la televisión era como el medio dominante, cuando todavía el cine seguía siendo como algo común en la sociedad. No es que el cine no sea común hoy en día, pero yo creo que ha sido desplazado por las redes sociales. Entonces, cuando todos esos medios eran manejados por una misma o unas mismas corporaciones, pues básicamente la cultura se mantenía homogénea. O sea, era una misma cultura y las subculturas eran como vistos como los raritos. O sea, como por qué les interesa este tipo de cosas, por qué se preocupan por la dieta, por qué se preocupan por hacer ejercicio, como que todo eran subculturas. Y ahora con las redes sociales, las subculturas son parte de la cultura. O sea, cada quien pertenece a una pequeña subcultura y a veces podemos ser una mezcla de muchas y eso forma nuestra personalidad o nuestro algoritmo en este caso. Entonces, realmente los medios tradicionales ya no dictan una nueva narrativa, sino que ahora los medios que transmiten la información, que generan nuestros marcos de referencia, se han expandido, están en todos lados. Están en nuestro celular, están en nuestra tele, están en incluso en las notificaciones que tenemos día con día. O sea, si tú tienes tus notificaciones de Twitter y tienes un Tweetstar favorito, esas notificaciones van a modificar la forma en la que tú ves el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Porque puede sonar muy conceptual como la forma en la que tú ves el mundo, pero realmente lo que yo he visto es que cuando yo me pongo a consumir, por ejemplo, contenido muy polarizante en un tema controversial, que puede ser la política, si yo me clavo con una sola narrativa política, me empiezo a polarizar dentro de una idea. Y a ver, no es que polarizarse esté mal, no es que encerrarse en una idea esté mal, sino que simplemente el limitarse y el no escuchar es cuando empiezan a salir mal las cosas. Cuando nos clavamos tanto en una forma de pensar que no nos atrevemos a escuchar al otro, que pensamos que el otro está mal simplemente por estar en contra de nosotros. Y yo creo que aquí juega mucho un concepto que escuché en un podcast, que es básicamente los humanos siempre han tenido un instinto de supervivencia. En la época de las cavernas, el instinto de supervivencia era sobrevivir físicamente, que no te coma un león, que no te mueras de una enfermedad, que no te ataque otro humano. Es supervivencia física, no perder tu cuerpo. Pero hoy en día que tenemos todo tan seguro, básicamente tenemos alimento seguro, tenemos casa segura para muchos de nosotros, nuestra supervivencia ya no es tanto física, sino es más conceptual. Y aquí juega otra vez ese marco de referencia, porque esa supervivencia conceptual es que cuando nosotros escuchamos una idea que desafía los marcos de referencia que tenemos nosotros, tendemos a sentirnos atacados personalmente, porque nosotros tenemos que sobrevivir como concepto en nuestra propia mente. Un ejemplo es, si yo soy Alonso y a mí me gusta mucho Star Wars, y alguien llega y me dice, oye, Star Wars es la peor serie de películas que han creado, yo me siento personalmente atacado, porque mi concepto personal está basado en que a mí me gusta Star Wars. Entonces, básicamente es eso, o sea, es ver los marcos de referencia. Si yo veo el mundo a través de un marco de referencia, donde yo pienso que Star Wars es la mejor serie de películas del mundo, pues también cuando alguien desafía ese marco de referencia, yo me siento personalmente atacado. Ahora, Star Wars es algo muy, muy tranquilo comparado con política, comparado con religión, comparado con dietas. Y no vamos a ir para allá porque siento que ese tema, para empezar, es es muy grande para que yo lo maneje solo. Necesito a Chen porque podemos rebotar muchísimo mejor. También es algo muy controversial y el punto de este podcast no es alejar a ninguna comunidad. O sea, es simplemente, a ver, todos estamos aprendiendo, todos estamos creciendo, todos estamos viviendo en este mundo tan loco y tan complicado con algoritmos, redes sociales. Y este pequeño podcast es una forma de tratar de meter nuestras ideas y compartirlas con el mundo para que, así como nos traen claridad a nosotros, les puedan traer claridad a ustedes también. Entonces, básicamente, una vez que ya tenemos estos tecnicismos fuera del camino, que es marcos de referencia, que es la forma, y los lentes a través de los cuales vemos al mundo, y supervivencia conceptual, que es que, a pesar de que los humanos ya sobreviven físicamente, todavía tenemos esta necesidad de supervivencia conceptual en nuestras propias mentes, pues básicamente la pregunta es,
¿qué hacemos ahora? O sea, si tenemos estas dos cosas, si tenemos un algoritmo que también se dedica completamente y está especializado en controlar y mover este tipo de marcos de referencia más supervivencia conceptual dentro de las redes sociales para que nosotros nos vayamos encajando y encasillando en una como personalidad, en una forma de ser, o en una subcultura, por así decirlo, pues, ¿qué genera? Y la respuesta es clara, genera un mundo súper polarizado, un mundo donde hay mucha controversia, y lo pueden ver ahorita. Es la razón por la que no entramos en temas como religión o como política ahorita en este podcast, porque sería demasiado para cubrir en 20 minutos. Entonces, pues nada, simplemente es ver ese tipo de conceptos y entenderlos y entender que juegan mucho dentro de nuestra propia vida y que son importantes. Son importantes porque si no los entendemos y si no los vemos, básicamente son subconscientes. O sea, no los tenemos en la punta de nuestra cabeza todo el tiempo. Entonces, simplemente nos enfocamos en cuando la gente nos ataca y no pensamos en que detrás de todo eso hay unos marcos de referencia que generan ese tipo de sentirme ofendido, ese tipo de sentirme atacado. Y, a ver, a lo que voy con esta crisis no es necesariamente que está mal sentirse atacado o está mal sentirse ofendido. Creo que hay un tiempo y un espacio para eso, y hay un tiempo y un espacio para defender nuestras ideas. Pero la conclusión a la que yo llegué después de toda esta crisis durante la carrera es que no podemos evitar que el mundo se polarice. O sea, realmente no podemos controlar las acciones y los pensamientos de los demás. Y tratar de hacerlo es una pérdida de tiempo, es una pérdida de aliento y es una pérdida de energía personal, porque toda la energía que diriges hacia cambiar los pensamientos de otras personas lo podrías dirigir hacia mejorar los tuyos y hacia ser más consciente de tus propios marcos de referencia. Y eso creo que es algo muchísimo más bonito y muchísimo más útil que simplemente empezar a pensar cómo puedo cambiar la forma en la que piensa la gente. Porque eso es básicamente imposible. Cada quien tiene sus propios marcos de referencia y cada quien ve el mundo como ha crecido viéndolo. Y la única forma de cambiarlo realmente yo creo que es a través de la experiencia personal, 100%. Creo que es a través de conscientemente ir y enfrentar esos marcos de referencia, porque realmente no hay otra forma. O sea, no hay otra forma de cambiar tu forma de ser si no lo intentas. O sea, si no intentas nuevas ideas, si no pruebas nuevos conceptos, si no buscas nuevas formas de ser y de existir como persona. Así fue como empezó este podcast. Totalmente empezó con... Yo siempre había querido tener un lugar donde poder discutir mis ideas y donde hablar de las cosas que me interesan. Y no fue hasta que Chen me propuso tengamos un podcast que pudimos encontrar un medio donde ambos compartimos nuestras ideas y tenemos debates como filosóficos y intelectuales, si quieren llamarle así, y podemos compartirlo con el resto del mundo para ver si a alguien más también le sirve o para ver si alguien más también se pierde en nuestras crisis y debrayes gigantes de la vida y el mundo y los algoritmos. Pero básicamente es eso. Y realmente lo que aprendí es que lo que nos ayuda a mantenernos en nuestro centro es una mente abierta. Y esto es otro tema súper profundo, porque una mente abierta y una mente flexible a veces es buena y a veces es mala. ¿A qué me refiero con esto? A veces es necesario abrir tu mente y escuchar a otros, y a veces es necesario también reforzar los propios conceptos que uno tiene de sí mismo. Porque lo leí en un libro hace 2 meses más o menos. Era una frase del protagonista que decía como... La gente dice que cambia, pero realmente solo continúa traicionando sus propios valores. Y eso le llaman cambio, y eso le llaman crecimiento. Y en mi opinión, eso está muy loco, porque es muy cierto. A mí me ha pasado que pregono la mente abierta y la valoro y todo eso, pero llega un punto donde también tienes que ver tus propios valores y tus propias marcos de referencia, examinarlos y decir, a ver, si están bien o no están bien, por qué sí están bien y por qué no están bien. Y ese ejercicio constante de estar peleando y cuestionando con tus propios marcos de referencia es lo que hace que se vuelvan más fuertes, o lo que hace que descartes los viejos y metas nuevos marcos de referencia en tu vida. Entonces realmente es que se puede encontrar sabiduría en todos lados. Puedes encontrar sabiduría en las obras de un artista con el que no puedes
coincidir en su forma de ver la vida o coincidir en sus preferencias de cómo expresar su arte, pero puedes estar de acuerdo en su ética de trabajo. O puedes estar de acuerdo con la filosofía de un deportista, pero no necesariamente puedes estar de acuerdo con la forma en la que lleva su vida amorosa. Y eso es lo bello de esto de los marcos de referencia. Porque el marco de referencia más poderoso de la vida es que todos pueden enseñarte algo. Y eso me costó mucho trabajo entenderlo, y eso me sigue costando mucho trabajo entenderlo. Porque cuando alguien desafía mis marcos de referencia y me siento atacado, se me olvida que puedo aprender de ellos. Y lo digo totalmente para la persona que está escuchando esto y también para mí. Realmente puedo aprender de todos. Puedo aprender de las personas que no están de acuerdo con mis ideas. Puedo aprender de las personas que están de acuerdo con mis ideas. Y a veces puedo aprender de las personas que no están de acuerdo en dónde yo estoy mal. Y de las personas que sí están de acuerdo en dónde puede ser un poco débil o en dónde no está como cayendo o embonando tan bien esas ideas y esos conceptos. Entonces, realmente algo con lo que siempre he luchado en mi vida es tratar de no polarizarme, tratar de aprender de todo. Y eso podemos hablar desde la política, de la religión, de incluso la educación y las formas de ver la vida. O sea, Chen y yo tenemos este debate constante del capitalismo contra el comunismo, y es un gran ejemplo porque ambos sistemas, teniendo sus ventajas y sus desventajas, pueden aprender uno del otro. Y creo que ahí llega el balance, de si puedo aprender del comunismo y si puedo aprender del capitalismo, puedo crear algo mucho más estable y sólido de ambos, a comparación de solo polarizarme en uno. Y puedo aprender más de escuchar a la otra persona que cree que el comunismo es lo mejor y buscar una forma de llegar a un consenso verdadero. Porque muchas veces existe la coerción y eso también no está chido. Y a lo que voy también con la mente abierta es justamente eso. O sea, muchas veces caemos en la coerción o en la tendencia o en pensar que estamos teniendo una mente abierta porque aceptamos todo, pero realmente, como hablamos en alguno de nuestros capítulos, también tienen que existir límites. Y también tiene que llegar a un punto donde dices como, mi marco de referencia, yo estoy seguro de que es correcto. Y yo estoy seguro de que lo que tú estás planteando no está bien. O sea, si ya te enfrascaste en ese diálogo, si ya te enfrascaste en esa discusión, tienes que mantener la mente abierta y decir, puedo aprender algo de ti, pero también es llegar a un momento consciente, 100% consciente, cero emocional, cero visceral de querer estar bien, sino 100% consciente de decir, yo tengo la razón, o el famoso y bellísimo agree to disagree, porque creo que esa es una respuesta muy tibia y siempre la doy porque como que ayuda a calmar cualquier tema. Siempre es como, si tú y yo no estamos de acuerdo, agree to disagree, y tú y yo estamos bien. Pero realmente he estado tratando de lidiar más con eso porque sí hay veces donde uno tiene que defender sus ideales y uno tiene que defender sus ideas y sus conceptos. Pero también presentarlos de una forma en la que la gente los pueda entender y los pueda compartir y pueda aprender de ellos. Y la belleza del marco de referencia del estudiante es que todos te enseñan algo. Todos te pueden enseñar algo. Desde la persona que barre la calle hasta el CEO de una empresa te pueden enseñar algo. Son lecciones diferentes, totalmente, pero todas tienen su valor. He aprendido éticas de trabajo de gente que trabaja en el campo. He aprendido de padres católicos. He aprendido de maestros budistas. He aprendido de muchas personas, y esa es la fortuna de mantener ese marco de referencia del estudiante. Y si algo quiero hablar en este capítulo solo es justamente de eso, del marco de referencia del estudiante, porque todo lo que aprendes es a través de un contacto directo con la realidad. Es de conectar con la otra persona, sin sonar muy hippie, pero realmente es conectar. Conectar es poner atención, conectar es estar presente en la discusión, en la plática que estás teniendo y extraer el conocimiento que se te está presentando. Suena muy metafísico, suena muy, muy esotérico eso, pero viéndolo como en términos súper prácticos es simplemente escuchar, poner atención y aprender, porque todos tienen algo que enseñarte. Y ya lo repetí muchísimo, pero sí creo que es verdad y sí creo que todos tienen algo que enseñarte. A veces puede ser para cosas buenas, como yo admiro a esta persona y yo quiero tener eso, entonces aprendo eso. O a veces puede ser para cosas malas, o sea, como yo veo a esta persona, no me gusta cómo vive su vida, yo voy a hacer lo contrario a eso. Y esta también es una forma muy poderosa de aprender, porque
alguna vez escuché que si no sabes qué es lo que quieres, mínimo sabes qué es lo que no quieres. Y esa es una gran guía, porque si ya sabes qué es lo que no quieres, empiezas a moverte hacia descubrir qué es lo que quieres, como términos generales de la vida. Y bueno, básicamente esa filosofía es la que quería exponer el día de hoy. Es la filosofía con la que vivo mi vida, con la que trato de vivirla, con la que trato de llevarla día con día. A veces no es fácil porque involucra mucho luchar contra la propia emoción humana y contra ese lado de que te deja llevar por las emociones y que te dejas como nublar la visión porque alguien te desafía, porque alguien ataca tu concepto personal. Entonces, sí es mucho. Alguna vez platicando en este podcast con Chen le dije, muchas veces tienes que ir más allá de los límites de lo humano, y no en el sentido como por ejemplo Usain Bolt, que corre muy rápido, pero sino en el sentido de, si yo sé que esto causa conflicto en mi ser, a veces tengo que tomar un paso hacia atrás, relajarme y aprender de esta persona. Y eso es más fácil decirlo que hacerlo, 100%, porque así como me ven a mí con una cámara, un micrófono aquí y hablando sobre filosofía, yo también tengo problemas en los que no puedo escuchar a la gente porque me enojo, no puedo escuchar a la gente porque desafían mis conceptos, no puedo, y es una práctica de día a día. Pero esa es la única forma de hacerlo, intentando cosas nuevas y, vaya, la redundancia, existiendo y luego pensando. Porque me he encontrado a muchas personas últimamente que me dicen como, oye, tu podcast es Pienso, luego existo, ¿no? Yo digo, no, es existo, luego pienso. Y la gente es como, ¿por qué se llama así? O sea, porque como que es un concepto muy raro, pero realmente el existo, luego pienso es este marco de referencia del estudiante. Es existo, interactúo con la realidad, extraigo el contenido, extraigo el conocimiento y luego lo aplico conscientemente en mi vida. Entonces, básicamente, esa es la idea detrás del existo, luego pienso. Y pues bueno, esto fue un pequeño rant el día de hoy. Extrañamos mucho a Chen, se sabe que extrañamos a Chen porque creo que esta conversación me hubiera gustado tenerla con ella. Me gustaría saber qué piensa ella de esto. Ya sabremos si ella les da sus comentarios al respecto de este pequeño rant filosófico, intelectual que tuve el día de hoy mientras caía el sol en mi cuarto. Y bueno, espero que la próxima semana Chen se sienta mucho mejor. Si quieren que sigamos discutiendo este tipo de temas, por favor, dejen en los comentarios. Si les gustó, si les está gustando este podcast, por favor, denle like, suscríbanse, déjenos un review en Apple, en Spotify y nada, compartan los reels, por favor, también ayuda muchísimo. Y esperen pronto ese capítulo donde hablamos del resto de las crisis de los 20 que nos dejaron en nuestras redes sociales. Espero que tengan una linda semana. Tengo la boca seca de tanto hablar. Pero cuídense mucho, aprendan y mantengan ese marco de referencia del estudiante. Si es algo que a mí me hubieran podido decir a los 16, a los 17, me hubiera ahorrado muchos dolores y muchos problemas. Así que se lo estoy dejando ahí, gratis, en el internet. Cuéntenme qué piensan. Y nada, espero que tengan una linda semana. Adiós.